Febrero 5. Una nación bajo la ley. Reseña. Con el tabernáculo construido y los sacerdotes preparados para servir en sus altares, los israelitas están por comenzar una nueva fase en la historia de su joven nación. Están por empezar a funcionar como una nación bajo una relación de pacto, con prácticamente todas las acciones diarias influenciadas, si no directamente prescritas, por la ley. Durante las siguientes 4 décadas, Dios le da a Moisés especificaciones de las leyes que afectan sus deberes religiosos y ceremoniales, leyes que rigen la dieta y la higiene, leyes de dedicación y simbolismo religioso, leyes civiles y leyes que afectan a los líderes políticos, al ejército y al sistema judicial, leyes criminales y de ofensas contra la religión, la sociedad y la moralidad, y diversas leyes respecto de la familia y de la propiedad. Muchas leyes dentro del Código de Israel están registradas en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Con frecuencia se repiten las mismas leyes en diferentes ocasiones y en contextos diferentes. A veces se expandirá más sobre una ley o se la explicará de manera más completa. En anticipación a que los israelitas se vuelvan menos nómadas, las leyes reflejarán apropiadamente las circunstancias cambiantes. En un esfuerzo por evitar la duplicación innecesaria y a fin de obtener una visión general más comprensible de las leyes de Israel, todas las diversas leyes se reunirán en un compendio más adelante en este volumen, en el contexto de los sucesos que tendrán lugar unos 40 años más tarde. Por lo tanto, el libro de Levítico, que retoma donde deja el registro de Éxodo, se hará a un lado para una inclusión posterior. Basta con decir a estas alturas que, como lo sugiere el nombre, Levítico pertenece principalmente a los levitas y a sus deberes sacerdotales. Sin embargo, el hecho de que Levítico contenga tantas leyes no es tan sorprendente en vista de su tema. Por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. La primera Pascua después de Egipto. Reseña. El libro de Números registra brevemente que aquí, en el desierto cerca del Sinaí, los israelitas observan su primera celebración de la Pascua desde el episodio de la muerte, que sucedió un año antes en Egipto. Debe ser un momento de emociones mezcladas, gozo por haber sido liberados de su esclavitud y entusiasmo por haberse convertido en una nación independiente, y sin embargo incertidumbre por lo que les traerá el futuro. Incluso en esta primera celebración hay indicios de que los israelitas ya están preocupados por las leyes de Dios y de cómo Él podría interpretarlas a la luz de las circunstancias excepcionales. Aquí aprenden que junto con las leyes estrictas Dios también ha provisto gracia. Celebración de la Pascua. Números 9 del 1 al 5. Primer mes, día 14 del año 1445 a.C. El Señor habló con Moisés en el desierto del Sinaí. Era el mes primero del segundo año de su salida de Egipto. Le dijo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su debido tiempo. Y ese debido tiempo es el día 14 de este mes, entre la tarde y la noche. La celebrarán siguiendo todos sus ritos y todas sus leyes. Moisés habló entonces con los hijos de Israel para que celebraran la Pascua, y así lo hicieron los hijos de Israel. La celebraron en el desierto del Sinaí el día 14 del mes primero, entre la tarde y la noche, siguiendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. El problema de los impuros. Números 9 del 6 al 12. Pero algunos de ellos estaban impuros por haber tocado un cadáver, así que no pudieron celebrar la Pascua ese día. Se presentaron entonces ese mismo día ante Moisés y Aarón, y les dijeron: nosotros estamos impuros porque tocamos un cadáver. ¿Se nos impedirá por eso presentar nuestra ofrenda al Señor en su momento, junto con el resto de los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: esperen a que el Señor me diga qué hacer en el caso de ustedes. Y el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles: cualquiera de ustedes o de sus descendientes que se encuentre impuro por haber tocado un cadáver,
o que se halle lejos o ausente, celebrará también la Pascua del Señor, pero la celebrará el día 14 del mes segundo, entre la tarde y la noche. Comerán la Pascua con panes sin levadura y hierbas amargas, sin dejar nada del animal sacrificado para el día siguiente, y sin quebrarle un solo hueso. La celebrarán siguiendo todos los ritos de la Pascua. Censo de los israelitas. Reseña. Ha transcurrido un mes desde que se construyó el tabernáculo. Se ordenó a los sacerdotes, se presentaron las primeras leyes de Moisés y se estableció verdaderamente la nación de Israel en cumplimiento de la antigua promesa a Abraham. Todavía debe cumplirse otra parte del pacto de Dios con Abraham, la ocupación de Canaán, la tierra prometida. Dios nunca dijo que la tierra sería entregada a los israelitas sin luchar. Por el contrario, Él les dijo que tendrían que luchar por la tierra. Sin embargo, Dios también prometió estar con ellos y darles la victoria, siempre y cuando ellos guardaran su fe en Él como el único Dios y permanecieran obedientes a sus leyes. Ahora, preparándose para tomar la tierra prometida, Dios ordena un censo del pueblo de Israel, al menos de los que están en la edad de luchar, de 20 años de edad o mayores. Esto es más que un censo o un reclutamiento militar. De hecho, es un registro nacional a partir del cual el pueblo judío en los siglos venideros rastreará a sus ancestros. Una característica interesante del censo es que los descendientes de José se encuentran en dos tribus separadas a través de sus hijos, Efraín y Manasés. De acuerdo con las propias palabras de Jacob, de una nación de aproximadamente 2 millones, se encuentran a 603.550 hombres en edad de luchar. Además del censo, a las tribus también se les asigna áreas para acampar y se les da la orden de marcha. Se destaca la falta de la tribu de Leví en el censo de los hombres que van a luchar. Está claro que la nación será fuerte en la batalla solo si se dedican al servicio de Dios. Entonces los levitas serán responsables de mantener el servicio espiritual del pueblo. Por ende, el censo de los levitas se hará por separado y basándose en dos cosas. Una vez para los varones de por lo menos un mes de edad, 22,000, y una vez para todos los varones entre 30 y 50 años que están preparados para servir en el tabernáculo, 8,580. También son asignados los lugares de acampada y las responsabilidades específicas a ser llevadas a cabo por cada familia. El pueblo debe ser censado. Números 1, del 1 al 3. Segundo mes, año segundo, año 1445 a.C. en el desierto. El día primero del mes segundo del segundo año de la salida de Egipto, el Señor habló con Moisés en el desierto de Sinaí. En el tabernáculo de reunión le dijo: levanten el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, cuenten los nombres de todos y cada uno de los varones y anótenlos por familias y por las familias de sus antepasados. Aarón y tú contarán a todos los israelitas de 20 años para arriba que puedan salir a la guerra y los agruparán en escuadrones. Los príncipes ayudan a contar. Números 1, del 4 al 16. Con ustedes estará un varón de cada tribu, que sea jefe en la familia de sus antepasados. Estos son los nombres de los varones que estarán con ustedes. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. De Judá, Nazón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Padasur. De Benjamín, Abidab, hijo de Gedeoni. De Dan, Ahiser, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Elisab, hijo de Deuel. De Neftalí,
Ahirá, hijo de Enán. Estos eran jefes de las tribus de sus padres y capitanes de los escuadrones de Israel, y fueron nombrados de entre la congregación. Las tribus se registran. Números 1 del 17 al 19. Moisés y Aarón tomaron a estos varones designados por nombre, y el día primero del mes segundo reunieron a toda la congregación y fueron agrupando a todos por familias, según las familias de sus antepasados y según la cuenta de los nombres de los mayores de 20 años. Moisés los contó en el desierto de Sinaí, tal y como el Señor se lo había ordenado. Tribu de Rubén, números 1, 20 y 21. De los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podrían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según las familias de sus antepasados. Los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500. Tribu de Simeón, números 22 al 23. De los hijos de Simeón fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según las familias de sus antepasados. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. Tribu de Gad, números 1, 24 y 25. De los hijos de Gad fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según las familias de sus antepasados. Los contados de la tribu de Gad fueron 45,650. Tribu de Judá, números 26 y 27. De los hijos de Judá fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según las familias de sus antepasados. Los contados de la tribu de Judá fueron 74,600. Tribu de Isaacar, números 1, 28 y 29. De los hijos de Isaacar fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según las familias de sus antepasados. Los contados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. Tribu de Zabulón, números 1 del 30 al 31. De los hijos de Zabulón fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según las familias de sus antepasados. Los contados de la tribu de Zabulón fueron 57,400. Tribu de Efraín, entre paréntesis, José, números 1, 32 y 33. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podrían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según las familias de sus antepasados. Los contados de la tribu de Efraín fueron 40,500. Tribu de Manasés, números 1 del 34 al 35. De los hijos de Manasés fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según las familias de sus antepasados. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32,200. Tribu de Benjamín, números 1, 36 y 37. De los hijos de Benjamín fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según las familias de sus antepasados. Los contados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. Tribu de Dan, números 1 del 38 al 39. De los hijos de Dan fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según las familias de sus antepasados. Los contados de la tribu de Dan fueron 72,700. Tribu de Aser, números 1, 40 y 41.
De los hijos de Aser fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según las familias de sus antepasados. Los contados de la tribu de Aser fueron 41.500. Tribu de Neftalí, números 1 del 42 al 43. De los hijos de Neftalí fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según las familias de sus antepasados. En este caso, los contados de la tribu de Neftalí fueron 53.400. Número de hombres para luchar. Números 1, 44 al 46. Estos fueron los que contaron Moisés y Aarón con los 12 jefes de Israel, uno por cada familia de sus antepasados. Todos los israelitas mayores de 20 años que fueron contados por las familias de sus antepasados y que podían salir a la guerra, fueron un total de 603.550. No se censa a los levitas. Números 1 del 47 al 54. Los levitas no fueron contados entre ellos según la tribu de sus padres, porque el Señor habló con Moisés y le dijo: La tribu de Leví será la única a la que no contarás, ni llevarás la cuenta de ellos entre los israelitas, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y a cargo de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y acamparán alrededor del tabernáculo y servirán en él. Cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando hayan de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque será condenado a muerte. Los hijos de Israel acamparán en su respectivo campamento, cada uno junto a su bandera y en el orden de sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no venga la ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y se ocuparán de cuidar el tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Israel hicieron todo conforme a todo lo que el Señor le ordenó a Moisés. Las tribus que deben acampar al este. Números 2 del 1 al 9. El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las familias de sus antepasados. Acamparán alrededor del tabernáculo de reunión. Al oriente acampará la bandera del campamento de Judá, en el orden de sus ejércitos, cuyo jefe es Naasón, hijo de Aminadab. El cuerpo de su ejército es de 74.600 soldados contados. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, cuyo jefe es Natanael, hijo de Suar. El cuerpo de su ejército es de 54.400 soldados contados. La tribu de Zabulón, cuyo jefe es Eliab, hijo de Helón. El cuerpo de su ejército es de 57.400 soldados contados. Todos los soldados contados en el campamento de Judá, que son 186.400, marcharán a la vanguardia en el orden de sus ejércitos. Las tribus que deben acampar al sur. Números 2, del 10 al 16. Al sur acampará la bandera del campamento de Rubén en el orden de sus ejércitos, cuyo jefe es Elisur, hijo de Sedeur. El cuerpo de su ejército es de 46.500 soldados contados. Junto a él acamparán los de la tribu de Simeón, cuyo jefe es Selumiel, hijo de Zurisadai. El cuerpo de su ejército es de 59.300 soldados contados. La tribu de Gad, cuyo jefe es Eliasaf, hijo de Reuel. El cuerpo de su ejército es de 45.650 soldados contados. Todos los soldados contados en el campamento de Rubén son 151.450 y marcharán en segundo lugar en el orden de sus ejércitos. Los levitas deben acampar en el centro. Números 2, 17. A continuación seguirá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, que está en medio de los campamentos.
Cada uno marchará junto a su bandera en el orden en que acampan. Las tribus que deben acampar al oeste. Números 2, del 18 al 24. La bandera del campamento de Efraín estará al occidente, en el orden de sus ejércitos. Su jefe es Elisama, hijo de Amiud, y el cuerpo de su ejército es de 40.500 soldados contados. Junto a él estará la tribu de Manasés, cuyo jefe es Gamaliel, hijo de Pedasur. El cuerpo de su ejército es de 32.200 soldados contados. Seguirá la tribu de Benjamín, cuyo jefe es Abidán, hijo de Gedeoni. El cuerpo de su ejército es de 35.400 soldados contados. Todos los soldados contados en el campamento de Efraín son 108.100 y marcharán en tercer lugar en el orden de sus ejércitos. Las tribus que deben acampar al norte. Números 2, del 25 al 31. La bandera del campamento de Dan, cuyo jefe es Ahizer, hijo de Amisadai, estará al norte en el orden de sus ejércitos. El cuerpo de su ejército es de 62.700 soldados contados. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, cuyo jefe es Pagiel, hijo de Ocrán. El cuerpo de su ejército es de 41.500 soldados contados. Seguirá la tribu de Neftalí, cuyo jefe es Ahirá, hijo de Enán. El cuerpo de su ejército es de 53.400 soldados contados. Todos los soldados contados en el campamento de Dan son 157.600 y marcharán en la retaguardia siguiendo a sus banderas. Conclusión de las órdenes. Números 2, del 32 al 34. Estos son los ejércitos de los hijos de Israel, contados por campamentos y en el orden de sus ejércitos, según las familias de sus antepasados. Todos ellos eran 603.550. Solo los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Los hijos de Israel hicieron todo tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. Acamparon en el orden de sus banderas y marcharon cada uno en el orden de sus familias, según las familias de sus antepasados.